Hay un minuto, si hay un tema que ha encendido las alarmas, que ha generado ya discusión, debate, reacciones, por supuesto, principalmente en nuestro país, pero también en otras naciones como la India, por ejemplo, es esta propuesta que se está discutiendo allá en Estados Unidos entre los congresistas y que además la proponen los republicanos, de imponer un impuesto del 5% a las remesas enviadas desde Estados Unidos por quienes no son ciudadanos estadounidenses. Ya saben, México y la India son los principales receptores de estos fondos a nivel global y es el tema que analizaremos el día de hoy con Eduardo Torreblanca, analista financiero. Eduardo, buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Gusto en saludarte, Nidia. Gracias y saludos a tu auditorio. Platícanos cuál es tu impresión sobre esta propuesta de este impuesto. Pues así sigue impuesto tras impuesto a Estados Unidos, ¿no? Mira, valdría la pena ir 3 escalones antes para decirte que Okay. a finales de la semana anterior, una empresa calificadora de valores, calificadora de deuda, quitó la máxima calificación a un emisor de deuda a Estados Unidos, de tal manera que Estados Unidos ya no tiene la calificación AAA cuando emita deuda. Esto parece ser un asunto menor, pero no lo es. No lo es porque significa que el dueño del dólar, que es la moneda que se ha adoptado como la moneda más, digamos, viable para representar compras y para hacer y pagar las compras o ventas en el mundo internacional, resulta que el dueño de ese valor del dólar no está pasando por un buen momento económico. Si nosotros tenemos un déficit fiscal, déjame decirte que el déficit fiscal mayor lo tiene Estados Unidos. Nuestra deuda está más o menos sobre el 52% del Producto Interno Bruto, es decir, equivale más o menos al 52% de la riqueza que generamos anualmente, y en Estados Unidos está sobre el 130%, es decir, sus finanzas van mal, y lo que quiere el señor Trump no lo está haciendo con una estrategia adecuada, le parece a muchos economistas, es tratar de corregir lo que está causando daños a su economía, es decir, tiene pocos ingresos y está tratando de sacar ingresos de donde se pueda, y en ese sentido sabe que mucha gente llega a Estados Unidos con el ánimo después de mandar parte de lo que ha obtenido como salario, como ingreso, a sus familiares que están en otros países del mundo. Lo hace la India, que es el principal beneficiario de las remesas a nivel mundial, después está México, también está China, y últimamente se han incorporado países centroamericanos y sudamericanos como Nicaragua, Honduras, Colombia, Ecuador, Brasil incluso. Entonces, lo que quiere Donald Trump es que los extranjeros que están trabajando en México, en Estados Unidos, que los trabajadores que están trabajando en Estados Unidos y que no sean nativos de Estados Unidos tengan que pagar ese impuesto, y para él representará pues un buen dinero anual, ¿no? Y Me eso imagino, contribuye a que vaya mejor las oye, cosas. Eduardo, y me imagino que también lo hace para no quedar mal con sus votantes, ¿no? O sea, los propios estadounidenses que sí van a votar por el Partido Republicano, pues mejor quedas mal con otras personas. Pues sí, aunque déjame decirte Ajá. que hay republicanos que también responden a los intereses de la comunidad migrante, ¿no? Ok. De hecho, se supone que gran parte de los migrantes y de incluso de personas que tienen la residencia y que no son ciudadanos norteamericanos habrían votado por Trump para evitar que siguieran entrando migrantes de otros países del mundo. Y eso no ha gustado. Ya tiene una leve insurgencia Donald Trump en sus legisladores republicanos, que en este caso, en este tema, no coinciden con el presidente. Oye, ya dio también la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, una pues respuesta ante eso, califica la medida como arbitraria e injusta, destaca además que pues el trabajo, más bien las remesas son producto de trabajo honesto, que además quienes están allá trabajando en Estados Unidos de cierta manera ya hacen aportes a la economía de allá de la Unión Americana. No, ¿Qué opinas? pagan un dineral de impuestos que Ajá. no obtienen los beneficios de esos impuestos, ¿eh? Mm. Es como el impuesto al valor agregado, como el impuesto al consumo. Pagan impuestos,
y no tienen a cambio ningún tipo de beneficio o derecho. Eso sucede, son economías muy fuertes, la de las comunidades de extranjeros en Estados Unidos, y lamentablemente no obtienen muchos de los beneficios que ya están pagando como contribuyentes. Es un dineral, para México. Déjame decirte que hice cuentas. Durante el sexenio de López Obrador, el país, México, recibió 318.409 millones de dólares de los paisanos en Estados Unidos. Desde el 2019 al 2024, 318.409 millones de dólares, a paridad de 20 pesos por dólar, que es nada más un marco de referencia. Estaríamos hablando de poco más de 6.400.000 millones de pesos, aproximadamente entre el 4 y el 4.5% del Producto Interno Bruto, que beneficia fundamentalmente a 5.150.000 familias en nuestro país. Para ellas, digamos, promedio 320 dólares mensuales representa un punto muy importante para el consumo de la familia, o para la colegiatura, o para el pago de la hipoteca, o el préstamo, o el automóvil, la letra del coche. Son ingresos muy importantes que de alguna manera impulsan a nuestra economía. Entonces, ¿quiere decir que esto va a afectar porque se va a reducir lo que recibe México por remesas? Si pasa la iniciativa, que todo parece indicar que va, porque déjame una cosa, que el señor Trump cometió una estrategia mañosa, porque mete el impuesto a las remesas dentro de un grupo de cambios fiscales más importantes, de tal manera que el que se opongan a este impuesto que propone, pues implicaría detener el resto de las reformas fiscales. Entonces, lo que tendrían que hacer los legisladores es sacar de ese paquete el asunto específico para poderlo discutir aparte. Lo que sí es cierto es que todos los demócratas ya votaron en contra, y que ya hay por lo menos 5 o 6 legisladores en la Cámara de Representantes que se oponen, porque saben, allá los electores sí determinan si hay reelección de sus legisladores, y estos saben perfectamente bien que votar a favor de esta iniciativa les puede representar el perder la reelección en sus puestos como legisladores. Yo creo que este asunto va a ser muy complicado, y me parece que sí tiene una veta digamos, de derechos humanos que es muy difícil de exentar. O sea, tú no puedes abusar del esfuerzo de una persona que no es nativa en Estados Unidos para quitarle parte del dinero que es enviado a sus familiares que están en condiciones menos favorables de lo que están ellos en Estados Unidos, ¿no? No, y además si sumamos lo que dices, ¿no? Que realmente sí pagan impuestos, pero no obtienen otros beneficios por ello, ¿no? ¿Qué se puede hacer, Eduardo? ¿Qué opciones hay en todo este tema de manera general? Bueno, sabemos que México, pues desde acá no tiene este poder de cambiar una decisión que se tome en los Estados Unidos, pero ¿qué alternativas visualizas? Cabildear. Tienes que cabildear, o sea, tienes que hacerlo como se hace en Estados Unidos, rentas, contratas a grupos de cabilderos para que se junten, desayunen, comida, tengan juntas con legisladores y convenzan a los legisladores que votar a favor de esa iniciativa va a tener implicaciones no favorables para la economía o no favorables para el Partido Republicano. Y aparte, pues evidentemente las naciones más beneficiadas de las remesas, los gobiernos podrían hacer una emisión conjunta. Déjame decirte, yo creo que las remesas en México han vivido la época dorada de su existencia en nuestro país. Yo creo que difícilmente en los siguientes 6 años van a tener la posibilidad de expresarse como se expresaron durante la administración anterior, donde se obtuvieron esa cantidad imbécil de dinero grandísima de 318.000 millones de dólares. Entonces, ha crecido, a pesar en el primer bimestre de este año, las remesas a México han crecido 0.6%. Pero, por ejemplo, en este primer bimestre, las remesas a Colombia crecieron 17.5%, a Nicaragua 12.5%, a Guatemala 8.6%, similar para Honduras. ¿Y sabes por qué? Porque ya la fuerza migrante mexicana ya ha ganado más edad, comienza a retirarse,
ya comienza a vivir la pensión o la jubilación, y ya son nuevos migrantes, ya no mexicanos primordialmente, los que están llegando a Estados Unidos. Por eso las remesas van creciendo tanto para Centro y Sudamérica, y van disminuyendo progresivamente para el caso de las familias mexicanas. Qué interesante este dato que nos estás proporcionando, Eduardo. Ya para terminar, para cerrar, ahorita que decías el cabildeo, ¿quiénes son desde México las piezas claves en este cabildeo? Mira, tiene que la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, el gobierno federal, tienen que ver en Estados Unidos, porque ya están registrados oficialmente las empresas que hacen cabildeo, contratarlas y decirles, ellos son los que tienen abiertas las puertas, ventanas y teléfonos con los legisladores, porque con ellos legislan diversas iniciativas. Entonces hay que contratar, no, los mexicanos no nos van a hacer caso, hay que comprar, hay que rentar, contratar los servicios de cabilderos profesionales en Estados Unidos, que son los que darían mejores resultados, porque finalmente pues allá se manejan así las cosas, hay un cabildeo, hay convencimiento con los legisladores, los que tenemos que hacer, independientemente de lo que pudiera hacer la presidenta de México, tratando de establecer alguna iniciativa conjunta, algún pronunciamiento conjunto con los principales países que reciben remesas en el mundo, desde Estados Unidos, para hacer un pronunciamiento que no va a servir de nada más que habrá de sumar a la iniciativa de hacer conciencia en el mundo de que la verdad, eso de ponerle impuesto a un dinero que va con mucho sacrificio a servir al consumo de básico en otros países del mundo, es realmente poco humano, es inhumano. Muy bien, Eduardo, te agradecemos infinitamente este análisis, esta intervención en este espacio. Desde acá te enviamos un saludo, muchísimas gracias, como siempre, un placer. Gracias a ti, Nidia, y saludos a tu auditorio. Que tengan buen día. Gracias. Es Eduardo Torreblanca, analista financiero, desmenuzando y analizando esta propuesta que tienen allá en Estados Unidos de imponer este impuesto del 5% a las remesas. Obviamente la India, obviamente México, los países pues más preocupados en este tema. Son las 7:43, nos vamos a mensajes, regresamos. Sonora Noticias AM, volvemos.